A ver qué tal sabe, ¿eh? Nunca lo he probado, es mi primera vez. Les vamos a mostrar en exclusiva el centro comercial más feo de este planeta. Vigo es una ciudad que vive mirando al mar, pero con historias que van mucho más allá de sus costas. En su ría, hace más de 300 años, se liberó la batalla de Rande, donde flotas cargadas de tesoros fueron hundidas, y según dice la leyenda, aún descansan en el fondo del mar. Hoy, ese mismo mar sostiene uno de los puertos pesqueros más potentes de Europa, exportando toneladas de atún y marisco cada día. Pero lo curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, este rincón del Atlántico fue terreno de espías alemanes y británicos que se movían por sus calles como en una película. Y por si fuera poco, Vigo se transforma cada diciembre en una ciudad de cuento de hadas, con luces de Navidad que hasta Nueva York ha mirado con envidia. Nos encontramos en la Puerta del Sol. Desde aquí se inauguran las luces de Navidad, unas luces famosas con 11,5 millones de luces LED y un árbol de más de 40,5 metros de altura. Por eso es conocida la ciudad de Vigo. Ahora nos encontramos dirección a la calle de Apedra para probar las ostras por primera vez. No te pierdas la reacción de un cubano. ¡Vamos! ¿Cuántas ostras al día podéis abrir? Más o menos, así a ojo. 200, 300. 200, 300. Claro, depende del momento del año. Siempre en el verano se abren más. Buenos días. A ver qué tal sabe, ¿eh? Nunca lo he probado, es mi primera vez y bueno, esperemos, no sé, si nos gusta, compraremos una media docena y la comemos, que de hecho vamos a estar comiendo aquí ahora y bueno, aparte de las ostras comeremos otras cosas más. Vale, aquí las tenemos, ¿eh? Vamos a ver, nos han recomendado comer las chiquititas, aunque las tienen más grandes, pero claro, al ser la primera vez, pues bueno, es más recomendable. Me tiene pinta que no sé. Vale. Bueno, tú saborea y traga. ¿Qué? Pues es súper fuerte y amarga, ¿qué va? ¿No te gusta? No. No sé, la textura no me... ¿Pero la masticaste? Sí, la mastiqué y la probé, sabe muchísimo a mar, a fresca de mar y al limón, pero es súper amarga, ¿eh? Bueno, entonces, ¿no te ha gustado? No, me comería otra para probarla, pero... Vale, vamos a probarlas por segunda vez, porque las probé mi primera vez con 17 años, así que ya ni me acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué? ¡Ostras! ¿Tú sabes a qué me recordó a mí? A cuando comía los berberechos en la playa. De verdad. O sea, es ese sabor. Tan ricas, a mí sí me gustan, ¿eh? Sí, me alegro. Es tal cual ese sabor, ¿eh? Bueno, pero ¿te gustan más, no? Sí me gustan, ¿eh? Sí. A ver, me gusta más, yo qué sé, un bogavante, pero me gusta. Me gusta tanto como las almejas, los berberechos. Sí me gustan. Ahora vamos a sentarnos y vamos a comer. Vamos a ver qué pedimos. Vale. Hola, buenos días. Hace muchos
años, concretamente cuando yo tenía 17 para 18 años, trabajé en este local que hay aquí enfrente, que pertenece al Hotel Bahía de Vigo, que era uno de los hoteles y sigue siendo el más antiguos de Vigo. En aquel entonces fue la primera marisquería aquí, en la zona de La Piedra. Y ahora actualmente está cerrado, no está abierto, y el otro local que había al lado tampoco lo veo abierto, o sea que, bueno, lo que sí me ha llamado la atención es que en aquel entonces servíamos el arroz con bogavante para 2 personas a 80 euros y hoy en día en este restaurante está a 90, pero en el de al lado, por ejemplo, está a 80, o sea, después de 20 años sigue igual de precio. Es increíble eso. Joder, parece me pareció sorprendente. Pero es súper raro, para que no haya cambiado en todo este tiempo, a pesar de los precios que han subido y muchísimo. Es increíble, la verdad. Y las ostras creo que son 2 euros por ostra, ¿vale? No sé si las nuestras son 2 euros o 1 euro, luego se lo diré. Porque hay otras que son un poquito más grandes, lo que nosotros cogimos las más chiquititas por si no nos gustaban. Y nos dijo que valían 2 euros, o sea que no sé si son 2 euros las grandes y 1 euro las pequeñas o si son 2 euros en general, luego les digo. Vale, yo les voy a decir la verdad sincera que, a ver, me daba cosa delante incluso de esa persona que es la que la vende, que son 2 cosas independientes, distintas, que eso no lo sabía, El que vende las ostras es un negocio aparte de restaurante, ¿no? El restaurante nos pedimos unas cosas que ahora se las vamos a estar mostrando, que es completamente aparte al negocio, ¿no? Te cobran 1 euro el servicio de la mesa porque si tú quieres las ostras te puedes sentar aquí en el local, en el restaurante, y puedes, ¿sabes?, pedir las ostras y te las traen a la mesa y te las venden, que por cierto es bajo techo, si llueve no te moja ni nada, ¿no? Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo de las ostras. Vale. Y bueno, pues como les decía, sinceramente no me gustaron, ni un poquitico. ¿Saben esa sensación que te da cuando te metes algo en la boca y la garganta se te cierra y cuando quieres tragar? No por la textura es muy rica, la verdad. La textura es súper gelatinosa, blandita y me gustó. Pero cuando probé el sabor, que ya no me gustó, que automáticamente lo rechacé, quería ya cuando terminé de masticarlas, tragarlas, y eso como que la garganta me dijo, no, eso lo voy a bajar, y al final me la tragué, pero de verdad, lo siento muchísimo, pero no me gustaron ni un poquito, Entonces... A mí sí me gustaron, y os digo que me saben exactamente igual que cuando coges un berberecho en la playa y te lo comes. Es que de verdad, es clavado. Hagan la prueba, vayan a una playa que tenga berberechos y cómanse uno. Me van a matar las mariscadoras por decir esto. Bueno, primer plato que hemos pedido y que sí le encanta a este cubano. Hombre, a mí las zamburiñas me flipan. Las zamburiñas, así que os las voy a enseñar. Podéis pedir las que queráis, os las venden por unidad y cada unidad son a 2,50, o sea, aquí habría 15 euros. Esto es riquísimo, de verdad. Merece la pena venir a Vigo, no solo por la ciudad, que ahora la estaremos viendo, sino por lo bien que se come. Y no digo solo en Vigo, porque en Galicia en general se come de maravilla. Es una pasada. Mira. Mira qué mojito más rico se ve ahí. Esto sí es vida, Yo creo que no hay ninguno que sea más rico que esto, Hemos pedido un marisco con arroz para 2 personas. Vais a ver lo que entienden aquí para 2 personas, que yo perfectamente creo que comerían 3, pero miradlo vosotros. Es bastante, vamos a ver cómo vamos a hacer para terminarlo, así que a vuestra salud. Bueno, como podéis comprobar,
probar nos lo hemos terminado a duras penas, ¿eh? Yo ahora nada más que me coge ya solo el café, ya no tengo ni sitio para el postre. ¿Tú? Buah, era bastante, era muchísimo, Era bastante, sí, la verdad. Yo creo que hubiese pedido hasta uno solo, ¿eh? Últimamente pedimos para 2 y nos ponen para 3. Así que nada, vamos a tomar el cafecito y después continuamos. Bueno, estuvimos comiendo ahí, como podéis ver, aquí está la cuenta, 56,50. El arroz, que fueron 40 euros para 2 personas, que era bastante, la verdad. Las zamburiñas, que ya os dije que eran 15 euros porque son a 2 euros por zamburiña, 2,50 por zamburiña, perdón, y un agua. Y bueno, y aparte de esto también gastamos 8 euros, que eran 2 euros por ostra. Nos hemos gastado 64,50 euros, que vendrían siendo eso, pues unos 30 y algo euros por cabeza. Pero bueno, hemos comido marisco. No, y la verdad estaba todo muy rico. Y la verdad estaba todo muy rico. Sí. Así que ahora vamos a acercarnos aquí un momento, porque he visto desde arriba, desde el restaurante, que hay un crucero aquí que está amarrado aquí en el puerto. Y bueno, quiero verlo por fuera porque algún día también haremos un crucero y será nuestro primer crucero. Así que vamos a verlo. Aquí podéis ver el crucero. Es un crucero bastante grande y me he fijado en una cosa que me ha llamado la curiosidad. Ahora ya no son balsitas de estas salvavidas, sino que si te fijas es como si fuera otro barquito totalmente cubierto con asientos. Eso nunca lo había visto. Bueno, en verdad nunca nos hemos subido a un crucero, así que bueno. Pero podemos, ¿eh? Podemos. Si quieren que nos subamos a un crucero, pues cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores nos subimos, ¿eh? Podemos subirnos y hacer un viaje en crucero. Si les gusta la idea, ayúdennos con la suscripción, denle like, compartan para que más gente nos siga y haremos un crucero. Bueno, ahora les vamos a mostrar en exclusiva el centro comercial más feo de este planeta, de la Tierra. Lo tienen aquí. Es un centro comercial que, aparte de no ser estéticamente bonito, es realmente difícil hasta de acceder a él, porque tiene entradas, salidas, pisos 1, pisos 2, está dividido como en 2 bloques, tienes que cruzar una pasarela. Es terrible. Negro, el color es horrible. Por dentro no tiene casi iluminación. Te pierdes porque es súper enredado. Así que nada, vamos a entrar adentro y se lo vamos a mostrar un poquito y nos dejan saber en comentarios qué les pareció. Este edificio se llamaba el Louvre y se sigue llamando así, pero en aquel entonces se llamaba así porque había mucha influencia francesa. Esta gente rica lo que quería era vestir bien y entonces para eso lo que hicieron fue traer un montón de productos de París a estos edificios. Hacían desfiles de moda y la gente podía elegir lo que quería comprar. De hecho, podéis ver que pone tejidos, costura, peletería. Pero sin embargo la construcción era totalmente gallega. Si os fijáis, tiene una cristalera, que es lo que se vienen llamando galerías, y en Galicia hay muchísimas. Lo que hacen es dejar que los rayos del sol entren y se conserve el calor, reduciendo así la humedad y el frío. Muy común en Galicia. Cuando estemos en la ciudad de Coruña os enseñaremos un montón de ellas, pues es conocida como la ciudad de cristal. Bueno, aquí tenemos uno de los grandes símbolos de la ciudad. Como os dije antes, es el sitio donde se inauguran las luces de Navidad, pero también es un emblema para la ciudad. Os explico un poquito
por qué la escultura tiene esta forma, ¿no? Como ya estaban perdiendo un poco lo que era la esencia del pueblito pesquero vigués, pues el escultor quiso recordarle a todos los gallegos que no perdieran sus orígenes. Entonces lo que hizo fue una escultura haciendo todo al revés. En vez de hacer una sirena, lo que hizo fue hacer un hombre, en vez de con la cola de sirena, con el cuerpo de sirena y las piernas de un hombre. O sea, totalmente al revés. En vez de poner a una mujer, puso un hombre y lo puso mirando hacia el mar, para que recordaran sus orígenes. Mirad. Bueno, quiero que sepáis también que si venís a Vigo, todos los museos de Vigo son totalmente gratuitos y la iglesia de la concatedral también es gratuita. Así que si queréis disfrutar del arte, va a ser totalmente gratis. Aquí es donde empezó todo lo de las luces de Navidad, porque a esta farola que vemos aquí es donde llegó por primera vez la luz a Vigo, y además por este lado es un buzón, lo cual me parece muy ingenioso y bonito, ¿eh? Nos dirigimos ahora hacia la concatedral, pero me he fijado que aquí hay un bonito reloj de sol y quiero que veáis, porque ahora mismo le da el sol y se ve perfectamente la hora que es. A ver si vosotros lo sabéis. Aquí en la ciudad de Vigo vais a poder ver unos cuantos olivos, ya no quedan muchos, pero antiguamente sí que había muchos. De hecho, a esta ciudad se le llamó la ciudad olívica y era por la cantidad de olivos que tenía. Miren este que hay aquí enfrente a la iglesia, me parece espectacular, bastante viejecito y bueno, creo que le queda muy bien aquí con la iglesia. Luego otra cosa, si os fijáis en la propia iglesia, no es una iglesia de estas que sea súper bonita por fuera, con adornos, ni muy tallada. ¿Por qué? Pues porque constantemente la saqueaban, así que decidieron hacer un muro fuerte, pero sin ningún tipo de adornos, simplemente para que defendiera lo que realmente era la iglesia. Y ahora la vamos a ir a ver por dentro. Acompáñame. En pleno corazón de Vigo se alza la concatedral de Santa María, un emblema de la ciudad que fusiona historia, fe y arte. Su construcción comenzó en el siglo XIX, sobre los restos de una antigua iglesia gótica arrasada por los piratas en 1585. El estilo predominante es el neoclásico, con dos torres gemelas que custodian una sombría fachada de granito gallego. Pero lo que realmente sorprende al cruzar sus puertas es su interior. Allí, la luz baña una serie de impresionantes murales formados por diminutos mosaicos, un tesoro poco conocido. Estas obras modernas, diseñadas con miles de pequeñas teselas de vivos colores, representan escenas bíblicas y pasajes religiosos que parecen cobrar vida. Cada fragmento está meticulosamente colocado, creando un efecto visual que combina tradición y modernidad en perfecta armonía. La concatedral de Vigo no solo es un lugar de culto, sino también un rincón donde la historia y el arte se entrelazan en silencio, esperando a ser descubiertos. Si te ha gustado este recorrido, no olvides suscribirte para descubrir más rincones con historia y arte, y déjanos saber en los comentarios qué lugar de Galicia te gustaría ver en el próximo vídeo.